culto al silencio es lo que estoy recibiendo de regalo. Me encanta cuando recibo estos libros, que realmente es mi pasión, la lectura. Ustedes lo saben, ustedes saben que yo vivo hablando de los buenos libros que he leído, pero qué bueno cuando tenemos personas como la pastora Mildred Sierra, que está aquí con nosotros desde Orlando, Florida, visitándonos, pero trayendo un buen mensaje basado en experiencias personales, pero que también pueden ayudar a muchos de ustedes. Mildred, qué bueno tenerte aquí con nosotros, realmente un placer conocerte en persona ya. Amén, sí. Porque me han hablado mucho de ti. Qué bueno. Saludos, la verdad que ha sido un tiempo muy hermoso aquí en Santo Domingo. Bueno, tú eres fundadora de una iglesia, ya eres pastora en Orlando. Sí, actualmente estoy pastoreando como pastora asociada, pero sí, fundé iglesia y fundé organizaciones sin fines de lucro para la comunidad. Qué bueno, eso me gusta. Cuéntame un poquito de ti. Pues actualmente trabajo como consejera cristiana, trabajando con los problemas de conflicto de familia. Trabajo con talleres y conferencias para ayudar el desarrollo de las familias. Y soy como pastora asociada en la iglesia Sanando la Tierra en Orlando, donde trabajo con todas las personas y con toda la congregación en situaciones de familia. Ok, algo muy importante y sobre todo, fíjate que llama la atención porque tú estás en una iglesia cristiana y muchas veces existe pues esa idea predeterminada de que si eres cristiano tienes matrimonios perfectos, tienes familias perfectas, no hay abuso dentro de las iglesias y todo eso. Y entonces fíjate, por algo hay departamentos grandes de consejería en la mayoría de las iglesias. ¿Esta es tu primera publicación? Sí, esa es mi primera publicación. Okay. Siempre que uno escribe, bueno, pues uno pare un hijo, porque eso viene quizás, era como decía Picasso, que alguien le preguntó, ¿y tú hiciste eso en 5 minutos? Y dijo, no, me tomó 20 años, aunque haya hecho el trazo en 5 minutos, son experiencias, sé que has recopilado experiencias de otras personas. Voy a leer un poco del índice para mojar el apetito de aquellos que quisieran adquirir el libro. ¿Qué es la violencia doméstica? Pactos según las escrituras, qué es sanidad interior, conoce a la persona que va a iniciar su matrimonio, el hombre y su sexualidad, el sexo reprimido puede reproducir perversión sexual, santidad y pasión. Me encantan los temas porque son temas que uno no entiende que quizás se van a ver en una autora cristiana y mucho menos en una pastora, porque son temas que han sido tabú por mucho tiempo. Ahora bien, yo sé que hay historias personales y que el libro no es una autobiografía, pero sí tiene pues una semilla, sí tiene una gestación emocional de parte tuya por una experiencia que tuviste. Sí, claro, eso es una de las áreas que me motiva a poder prepararme, a poder escribir, para poder ayudar a las personas cuando están pasando procesos de violencia doméstica, porque yo conozco lo que es el daño emocional, el daño físico y la experiencia de, como yo digo, se retrasa ese crecimiento del ser humano a través del parámetro de la violencia y a través de problemas emocionales. Y yo pasé por eso desde mi hogar, fui víctima de violencia doméstica por mi papá, diría que también por mi mamá, por la falta de, yo digo, la factura de mi mamá por lo que mi papá le hacía, también nos las pasaba a nosotros como hijos. Espérate, que eso es importante. O sea, tu mamá no era violenta. No, mi mamá era su dolor, su reprensión interna emocional. A veces cometía errores contra nosotros, pasando el dolor sin darse cuenta por lo que pasaba con mi papá. Okay. Mi papá era violento. ¿El tipo de violencia de tu padre era física? Física y emocional. Okay. ¿Pero hacia tu madre solamente? No, hacia todos. O hacia todos ustedes, o sea, desde pequeñita entonces. Sí, desde el vientre de mi madre bueno, dicen que los niños no se acuerdan, pero sí la historia del crecimiento. La ciencia dice otra cosa. La ciencia dice otra cosa, ¿no? Y las secuelas del crecimiento de los niños en el crecimiento desde el vientre de la madre vienen formando con sus emociones. Y eso fue una de las cosas que pasó conmigo y con algunas de mis hermanas. ¿Cómo tú veías a tu papá? Porque fíjate, es extraña la pregunta, pero no tanto, porque a veces uno forma lo que se llama un vínculo traumático. A veces tú haces una especie de síndrome de Estocolmo también, en donde tú te identificas con el agresor como una manera de protegerte. Además de que
tú no piensas que tu papá, que está supuesto a protegerte, a quererte y que quizás te mimaba en unos momentos, pues tenía esos cambios tan violentos. ¿Qué tú sentías? ¿Cómo tú te sentías hacia tu padre? Sentía siempre miedo, siempre estaba con miedo y con temor. Okay. Siempre no quería ni que llegara a la casa, que no estuviera ahí. Cada vez que él estaba en el hogar me transmitía un miedo y una inseguridad que no la podía ni describir. Pero después con el tiempo sentía que era el miedo atroz de confrontar y sabiendo que él podía lastimarme y hacerme daño. Y cómo eso se traducía quizás en tu percepción de cómo era el Padre verdadero, o sea, el Padre celestial en esos momentos. ¿Cómo eso moldeó tu percepción de Dios? Lamentablemente en ese tiempo yo no conocía de Dios. Por lo tanto, cuando llego a conocer de Dios, gracias a Dios que pude tener una relación con el Padre Celestial, pero la mayoría de las personas no tienen ese cambio. Porque o creen en ese mismo Dios castigador. Sí, creen que el Dios castigador, o ven que cómo puede haber un Dios que ama si el verdadero Padre terrenal no te amó, no te cuidó, no te protegió y no te dio ese tacto de amor. Yo sé que pasó algo muy feo luego, ¿no? Sí, no, luego yo me caso a través de toda esta situación, me caso con mi vecino y en medio de una discusión familiar entre mi papá y mi esposo, pues mi papá le dio 5 impactos de bala y lo mató. Wow. Tenía 21 años, 2 bebés. Fue una tragedia bien dolorosa, bien traumática. No tenía identidad, no tenía nada, me casó con el vecino. También él era una persona que tenía sus problemas de violencia doméstica, porque también viene de un hogar igual. Buscaste lo que conocías. Esa es la frase perfecta. Busqué lo que conocía, lo que hace todo el mundo. ¿Qué pasó con tu papá? Mi papá, pues nada, a los 2 años y medio, mi tío materno también lo mata con 14 impactos de bala. Wow. Ok, o sea que estamos hablando de un círculo de violencia increíble, muy palpable. Lo lamento. Sí, hay cosas que quizás uno quisiera como cambiar. Exacto, uno siente la empatía y a veces uno no la expresa. Lamento que haya pasado todo eso, aunque entiendo que quizás el Señor coge lo malo y lo vuelve bueno. Eso es así. Ese tránsito lo vamos a conocer entonces en el próximo bloque y sobre todo, ¿cómo puede usted salirse de una situación así, al igual que como lo hizo Mildred? Ya volvemos.